Buenos días, estimada comunidad de Prepa en línea CEP. Damos inicio con lo que es nuestra semana número 2 del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Reciban un cordial y afectuoso saludo del facilitador José Alfonso Ángeles Gutiérrez, que tendrá bien el llevar a cabo esta sesión con la intención de despejar las dudas que se vayan teniendo para la elaboración de las actividades integradoras de la semana número 2. Para iniciar con esta sesión, quisiera ir aclarando y despejando pues algunas de las dudas, de algunas de las inquietudes que observé en la semana número 1. Bueno, pues primeramente el comentarles las actividades de la semana 1, en su mayoría de las entregas que hasta el día de hoy he recibido, observo que no implicó mucho grado de dificultad. Sé que tuvieron alguna problemática con poder visualizar algún material. Sin en cambio, bueno, cuando hubo la posibilidad me informaron y pues pude colocar en el foro de novedades algún material adicional. De la misma manera, si todavía hasta este momento tienen algunos problemas con el ingreso, que creo que esa parte ya se ha resuelto, el comunicarse con un servidor por los diferentes medios de contacto que hemos estipulado en este módulo, que en mensajes masivos he comentado que pues nos podemos comunicar a través del mensajero de la plataforma, por algún correo electrónico, por alguna llamada telefónica. He proporcionado mi número de celular o algún mensaje de WhatsApp. En mi caso, tengo eh, el hábito, desde que estoy como facilitador, de revisar la plataforma y estar verificando prácticamente todo lo que ustedes publican, todas las actividades que suben diariamente. Si ustedes se habrán dado cuenta, prácticamente la evaluación yo la llevo continua. Si un trabajo me llega el lunes o me llega el martes, prácticamente me doy a la tarea de calificarlo ese mismo día. Esto me permite dosificar mi tiempo y obviamente que también a un servidor no se me acumule todo el trabajo y que yo mismo incurra en una situación de no revisar oportunamente las actividades. He de comentarles que sí, efectivamente el trabajo se cargó más en el tema de las entregas entre el sábado, pero específicamente el domingo. Hasta este momento, quien guste revisar el tema de sus entregas, de sus trabajos, podrá revisar que hasta este momento todo está ya calificado. Solamente un compañero tuvo a bien acercarse con un servidor, ponerse en contacto para solicitar una extensión, explicándome un motivo muy particular que le implicó no concluir las actividades en tiempo y forma, y prácticamente creo que estamos manejando un buen porcentaje en el tema de las entregas. Entonces, bajo esa situación, ya hasta este contexto, perdón, podemos comentar que el grupo ha tenido un buen comportamiento en el tema de las entregas, lo cual agradezco, lo valoro y lo reconozco sin lugar a dudas. Pues bueno, el tiempo nos apremia. Ustedes saben que tenemos prácticamente agendadas y establecidas todas las actividades en cada una de las semanas, y en ese sentido pues vamos a comenzar con esta semana número 2. Yo les he hecho el comentario que de manera particular me genera un poquito de problemática llevar a cabo las sesiones en vivo. Bajo esa situación
me veo en la necesidad de grabarlas y el día de hoy estará publicado el enlace, que este enlace ustedes lo podrán eh, revisar a las 9 de la noche y en ese sentido yo estaré en vivo en el chat para en el momento que ustedes vayan revisando esta sesión, yo pueda ir despejando alguna duda o algún comentario en vivo. Entonces, bajo esa situación, esta sería la dinámica a seguir en esta semana 2. Entonces, reitero, estoy a sus completas órdenes. Soy el facilitador José Alfonso Ángeles Gutiérrez y pues vamos a dar inicio con esta sesión correspondiente a la semana número 2. Bueno, el propósito de la sesión específicamente nos vamos a centrar a conocer las actividades integradoras 3 y 4, hablar de lo que son el foro Aprendiendo, las actividades socioemocionales y actividades formativas, que hemos de comentar que esta semana tiene la característica que únicamente estaremos trabajando actividades formativas, ya que en esta semana 2 no vienen actividades socioemocionales. Simplemente estaremos trabajando nuestras actividades integradoras y nuestras actividades formativas. Explicar el avance de las actividades de la semana 1, ya hacía el comentario que en esta semana, más bien, al finalizar esta semana, tuvimos una dinámica de entregas de aproximadamente 50 actividades integradoras, tanto de la 1 como de la 2, y tuvimos ahí la situación de que una compañera, perdón, solicitó una extensión. Entonces, en ese sentido, creo que estamos manejando una buena dinámica de participación en el grupo y que obviamente esperemos que esta semana continuemos bajo esta misma dinámica de trabajo. De la misma manera, siempre la recomendación que es de cajón, es una regla que tenemos que tener siempre muy presentes, es el revisar los materiales de cada una de las semanas. En uno de los apartados de la plataforma, recuerden que viene eh, la guía semanal. Esta guía semanal nos es de mucha utilidad porque nos permite ver qué estaremos trabajando a lo largo de la semana número 2. Estaremos también observando prácticamente pues cuál es eh, eh, todo lo relacionado a lo que estaremos desarrollando en esta semana 2. Deben de saber, o los que ya revisaron parte de las actividades, en cada semana se va a ir incrementando la dificultad, quisiera llamarle dificultad o un poco más la dedicación que tenemos que hacer en cada una de estas actividades. Esta semana 3, esta semana 4, en este módulo tiene de manera muy particular que las actividades 3 y 4 tienen por ahí su detalle en que se tiene que trabajar varios aspectos que ahorita vamos a ir desmenuzando en cada una de las actividades, tratando de que no quede ninguna duda de cómo irlo elaborando y que de manera particular en la experiencia que he tenido impartiendo este módulo, pues obviamente he observado que siempre en algunos ámbitos es donde a veces se van acentuando las dudas. Bajo esa situación, pues bueno, vamos a ir continuando. Entonces, recomendación muy particular, hay que revisar todos los materiales, los contenidos que ahorita vamos a revisar de nuestra plataforma. Bueno, en nuestra orden del día estaremos hablando de las actividades integradoras 3 y 4, ya lo mencionamos. En el foro Aprendiendo, la importancia de participar en este foro. Agradezco a los compañeros que en la semana anterior tuvieron una excelente participación. Creo que algo que he observado es que
varios de ustedes comparten el hábito de la lectura. Hacían el comentario que las lecturas de la semana anterior les parecieron muy interesantes y que en esta semana, de manera particular, en el foro Aprendiendo, pues nos solicitan, aparte de participar en varios de los aspectos que ustedes quieran abordar, pues referente a alguna duda, algún comentario sobre las actividades que se van a hacer esta semana o sobre las lecturas que estarán trabajando, nos solicita que, por ejemplo, hagamos alguna aportación de algún texto, alguna crónica, algún aspecto social, cultural de la región donde viven. De manera particular, si también alguno de ustedes o alguno de sus familiares habla algún tipo de lengua o de dialecto y que a lo mejor pues conozcan algún texto que esté escrito en alguna lengua o algún dialecto de su región. También pues nos solicitan el que mencionemos pues algún texto que a lo mejor pueda hablar de la región donde vivimos, algún refrán, algo que identifique a nuestra región en la cual eh, es algo muy característico de la región donde nosotros vivimos. Recordemos que algo muy particular que tiene el modelo educativo de Prepa en línea CEP es que encontramos a varios compañeros que son de muy diversas zonas de nuestro país. Encontramos a compañeros que lo mismo son de Baja California, que son de Sonora, que son de Yucatán, que son de Guerrero, que son de Oaxaca, que son de Veracruz, que son de San Luis Potosí, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos hace identificar pues que somos un grupo eh, multicultural, porque en cada una de nuestras regiones donde vivimos, pues tiene rasgos muy particulares. Entonces, en este foro se nos solicita que hagamos esta aportación. Yo les pediría que por favor lean las indicaciones. Ya al día de hoy está un mensaje de un servidor en este foro. Agradezco también ahí una compañera que fue la primera en que hizo la aportación y que pues esperemos que se sumen más compañeros en esta actividad. Referente a las actividades formativas, hacía el comentario que en esta semana estaremos trabajando solamente en las actividades formativas 3 y 4. No hay actividad socioemocional en esta semana, entonces nos vamos a centrar en trabajar actividades integradoras 3 y 4 y actividades formativas 3 y 4 también. En el tema de la solicitud de extensiones, las extensiones ya les he mencionado que pues para poder solicitar alguna extensión pues tiene que haber algún motivo muy particular, algún problema, pues por qué no decirlo, a veces técnico, de que se descompuso su equipo de cómputo, que a lo mejor tenemos problemas a veces con el tema del internet, sabemos y de manera particular un servidor que algunos de ustedes con internet en casa y sé que usualmente la dedicación que ustedes hacen en subir o revisar la plataforma es porque pues acercan a algún ciber o algún espacio donde hay internet abierto a hacer sus actividades. Creo que estas consideraciones yo siempre las tomo en cuenta y pues por obvias razones me doy a la tarea de ser consciente en ese sentido y yo creo que nos regimos bajo principios en los cuales pues obviamente yo confío en que realmente esta problemática ustedes la están teniendo y bajo ese criterio usualmente es como brindo las extensiones. En ese sentido, reitero, cuando alguna extensión de algún compañero, de varios compañeros, hay alguna cuestión muy particular, tomo la decisión
de manera particular un servidor o en su defecto la tutora me va dando también ahí alguna indicación. He de comentarles que algo que se ha hecho mucho hincapié, que en algunos comentarios y en algunas retroalimentaciones que he hecho de manera particular en las actividades, es el evitar totalmente la situación del plagio. Y en la cuestión del plagio, pues obviamente el que no se esté totalmente ocupando algún material que podemos encontrar en la red, que sabemos que prácticamente ahí podemos encontrar un sinnúmero de información, sino que ustedes básicamente se den a la tarea de generar y crear un trabajo que sea único, que sea auténtico, que sea de ustedes. No tiene ningún sentido que nos demos a la tarea de estar buscando trabajos pues que prácticamente ya están hechos, ya están elaborados, porque al final de cuentas pudieran decir, bueno, pues engaño al facilitador, pero realmente quien se viene engañando pues son ustedes mismos. Yo prefiero revisar un trabajo donde un alumno me manifieste, me costó trabajo, no lo entendí, me cuesta mucho trabajo y a lo mejor, así como he encontrado en la semana anterior trabajos muy destacados, donde me queda claro que hay compañeros que tienen una mayor facilidad de identificar algunas características muy particulares de algún texto que otros compañeros. Y yo sé que hay compañeros que pues se les puede facilitar más el redactar algo sobre algún tema en particular que algún otro de los compañeros. Sin en cambio, esto hace que exista un esfuerzo, que ustedes estén desarrollando un conocimiento, una habilidad y que esto cumpla su objetivo, las actividades integradoras, pues que vamos a encontrar en esta semana y de la semana anterior. Entonces, eso es muy importante. Entonces, bajo esa situación, reitero, tenemos pues la solicitud de estas extensiones, que en la medida de lo posible yo he explicado desde la primera sesión que sea por lo menos una a lo largo del módulo y que no abusemos de esta pues concesión que se puede tener cuando no se cumple en tiempo y forma con alguna actividad. Bajo esa situación, las recomendaciones en las actividades integradoras, recordemos que nuestro módulo va totalmente enfocado a ámbitos de la literatura y pues por obvias razones es generar este hábito en nosotros. Sabemos que algunas de las lecturas tienen un mayor grado de comprensión que otras, sin en cambio tenemos que ir generando poco a poco este hábito, ir dosificando en nuestra lectura, leer con calma, leer las indicaciones, revisar los materiales, revisar los contenidos y que esto me vaya permitiendo el ir conociendo cómo voy a trabajar las actividades. De manera particular, estas eh, dos actividades de estas 2 semanas, creo y considero que son un poquito las que más complejidad tienen a lo largo de todo el módulo. Entonces, es importante que organicen aquí su tiempo porque estas actividades llevan un poquito de tiempo, llevan un poco más de dedicación que las anteriores, que fueron un poco más sencillas y que en su mayoría he de comentarles cumplieron en su mayoría al 100% apegadas a lo que nos solicitaba la rúbrica. Sin en cambio, estas actividades 3 y 4 llevan un poquito de complejidad y un poquito más de tiempo, que ahorita, bueno, vamos a entrar de lleno a ir mencionando qué vamos a realizar. Bueno, nos centramos en la actividad integradora 3. Nos dice como indicaciones que se lea con atención todas las instrucciones. Nos dice que se lea esta breve reseña de la obra
Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Hasta ahí, bueno, vamos a dar clic ahorita que ingrese a la plataforma para ver esta reseña de esta obra. Y ya que se haya dado lectura, debido a que se trata de una obra muy famosa, es posible que tengas ya una idea de su argumento. Pero es importante que distingas el texto de las interpretaciones que se han hecho de la obra, tanto en películas como en caricaturas. Posteriormente vas a descargar la obra completa y vas a leer únicamente los capítulos 4 y 5, correspondientes al volumen 1, que ahorita al ingresar en la plataforma vamos a visualizar los materiales. Ya que hayas atendido esta indicación, bueno, vas a anotar en tus primeras impresiones. Aquí puedes, pues, a lo mejor en un documento en Word, ir colocando, pues ahí qué encontraste como emociones, sentimientos y pensamientos evocó en tu persona la lectura de esos capítulos. Necesitarás estas notas después porque posteriormente vas a ir complementando esta información en una presentación que más adelante vas a ir elaborando. Ya que hayas tomado tus primeras impresiones de la lectura, lee con atención La debutante de la autora Leonora Carrington. Anota, al igual que en la anterior lectura, tus primeras impresiones, identificando qué emoción se generó en ti al leer este texto, qué sentimientos y pensamientos se evocó en ti esta historia y pues anota, ve anotando ahí tus comentarios, tus primeras impresiones, porque en el punto número 6 vas a abrir una presentación en PowerPoint o en diapositivas de Google. Hasta aquí es importante aclarar, tanto del punto número 2 como del punto número 4, es dar lectura a estos textos y pues como sugerencia en un documento en Word o en una hoja en blanco o en un bloc de notas dentro de la computadora, ir anotando nuestras impresiones de ambas lecturas, porque las vamos a ocupar al momento de hacer nuestras diapositivas, que en este caso nos establece la plataforma cómo vamos a hacer esta presentación. Bueno, en el punto número 1 vas a colocar pues tu portada. Vas a colocar tu nombre completo, tu grupo y el título de tu actividad. En la segunda vas a colocar primera impresión de Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Retoma lo que escribiste en el punto 3 de cómo lo realizaré y representa con una o varias imágenes las emociones, sentimientos y pensamientos que evocó en ti la lectura de los capítulos. Acompaña tus imágenes con una breve descripción, no más de 50 palabras. Entonces, retomamos, nos vamos para atrás para aclarar lo que dice el punto 3. O sea, voy a anotar en algún documento mis primeras impresiones de esta lectura. ¿Qué emociones, qué sentimientos, qué pensamientos evocó en mí la lectura? Porque me está solicitando en este aspecto que represente con imágenes lo que para mí significó esta obra. Y obviamente al colocar algunas imágenes, haga yo una descripción breve de no más de 50 palabras. En el punto número 3 de la lectura de Mary Shelley y su contexto, investiga en Internet el contexto de la obra y de la autora, cuándo y dónde fue escrita, cómo era la sociedad europea, inglesa, suiza y alemana en la primera mitad del siglo XIX. ¿Por qué escribió la autora esta obra? Elige los elementos que consideres más relevantes del contexto para el análisis del texto
y represéntalos en la diapositiva. Emplea audio o texto no más de 50 palabras. Aquí es importante que uses tu creatividad. Entonces, bajo esa situación, nos solicita hablar de nueva cuenta de algo muy importante, el contexto. Me preguntaban en las actividades anteriores a qué se refiere cuando es contexto de la obra y contexto del autor. Para entender el contexto de la obra, pues tendría que ubicar el espacio-tiempo, en qué periodo histórico está escrita la obra, en qué lugar fue escrita la obra y qué características tenía ese contexto, que es cosa diferente hablar de la autora. En el contexto de la autora habría que irnos a investigar algún dato biográfico. Creo que al buscar en su biografía de la autora podemos identificar pues qué época o qué periodo histórico le tocó vivir a la autora, ¿no? Dependiendo, pues, si nació, se me ocurre, en 1920 y murió en 1960, pues seguramente a la autora le tocó en ese contexto histórico, pues qué estaba ocurriendo, pues se desató la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la crisis del 29, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente eso es cuando nos sitúa en el contexto de cada autor. Entonces, aquí esto queda despejado porque son muy concretas las preguntas que nos pide que demos respuesta y que nos da como una sugerencia investigar esta información en Internet. Entonces, si ustedes gustan como material adicional que yo puedo colocar en el foro de novedades, voy a colocar la biografía de esta autora y esto que estoy comentando del contexto voy a responderlo, ¿no? ¿Qué es contexto de una obra y qué es contexto de un autor? Entonces, ya que haya dado respuesta a estas preguntas, pues voy a elegir los elementos más relevantes del contexto para el análisis y representarlos en la diapositiva. Nos dice que se puede emplear algún audio o texto. En ese sentido, pues nos remite a que se puede llevar a cabo la grabación de algún audio que ya en módulos anteriores ustedes han aprendido a grabar en algún momento algún audio. Mi sugerencia sería que mejor, al ser una diapositiva, pudieran trabajar únicamente un texto, sin en cambio, como bien viene aquí establecido con signos de admiración, esto lo dejo abierto a la creatividad de cada uno de ustedes. Y no solamente a la creatividad, sino me queda claro al uso y manejo de las TICs que ustedes tienen para elaborar sus diferentes actividades. En el punto número 4, Frankenstein, una obra perteneciente coloca aquí el movimiento literario que corresponde. Nos dice aquí que, bueno, eh, identifiquemos a qué movimiento literario corresponde la obra de Frankenstein y selecciona un máximo de 2 frases que represente la característica de dicho movimiento. Acompaña tus frases con imágenes que ilustren esta obra. En el punto número 1 seguimos con el texto de Frankenstein. Frankenstein y el sentido. Con base con lo que leíste en el capítulo 4 y 5, reflexiona. ¿Cuál es el sentido de la vida de Frankenstein? Recuerda revisar el recurso sobre el tema para apoyar tu reflexión. Una vez que hayas identificado, ilústralo con una o varias imágenes. En un párrafo o un pequeño párrafo de entre 20 y 50 palabras, explica tu elección. En el punto número 6, la primera impresión, la debutante de Leonora Carrington, retoma lo que escribiste en el punto 5 de cómo lo realizaré y representa con una o varias imágenes las emociones, sentimientos y pensamientos que evocó en ti la lectura
de la historia, acompañada con imágenes de una breve descripción de no más de 50 palabras sobre tu primera impresión. Reitero, es de suma importancia centrarnos en esto que nos establecen, que es que cada que estoy concluyendo de dar alguna lectura, tanto en la reseña como en el capítulo 4 y 5, anote yo o tome nota o desarrolle estos aspectos, ¿sí? Tanto de estas lecturas como de la lectura de la debutante. Entonces, es primordial que ustedes tomen nota, desarrollen estos aspectos para que se les pueda facilitar hacer lo siguiente que se tiene que integrar en las diapositivas, sobre todo porque nos da la posibilidad de colocar imágenes o identificar algunas frases que se pueden desarrollar a partir de la lectura. Hasta aquí concluimos con el punto número 6. En el punto número 7 seguimos con el texto de Leonora Carrington y su contexto. Nos dice que también investiguemos en Internet y que hagamos lo similar que en la obra de Frankenstein, el contexto de la obra y de la autora, cuándo y dónde fue escrita, cómo era la sociedad europea, inglesa y francesa en la primera mitad del siglo XX. ¿Por qué crees que escribió la autora esta obra? Elige, elige los elementos que consideres más relevantes del contexto para el análisis del texto y represéntalos en una diapositiva. Nos sugiere que también si queremos implementar un audio o un texto, lo podamos hacer. Bueno, seguimos ahora con la misma autora, Leonora Carrington, y la obra La Debutante. En La Debutante, una obra perteneciente al movimiento literario al que corresponda. Identifica a qué movimiento literario corresponde la obra y selecciona un máximo de 2 frases que representen las características de dicho movimiento. Acompaña tus frases con imágenes que las ilustren. En el punto número 9, la debutante y el sentido de la vida. Con base en el texto reflexiona cuál es el sentido de la vida para la protagonista. Recuerda revisar el recurso sobre el tema para apoyar tu reflexión. Una vez que lo hayas identificado, ilústralo con una o varias imágenes. En un pequeño párrafo de entre 20 y 50 palabras, explica tu elección. Entonces, como se darán cuenta, aquí en ambas lecturas, pues prácticamente nos solicitan las mismas actividades, que en este caso, tanto de la obra de Frankenstein como de la obra La Debutante, nos está solicitando prácticamente hacer la misma actividad, simplemente pues de los textos que son, bueno, en este caso, los dos propuestos o sugeridos en esta actividad. Bueno, em, aquí ya decíamos, nos vamos al punto número 11, pues que hay que colocar las fuentes de consulta en la diapositiva. Recuerden que hay que revisar el manual para citas o referencias. En este sentido, con el que se ha trabajado en módulos anteriores. Decora tu presentación, coloca un fondo y elige un tema si lo deseas, coloca las transiciones y deja salir tu creatividad. Una vez que realices lo que se te indica, guarda tu documento en tu equipo de la siguiente manera. Sabemos siempre respetar la nomenclatura, apellidos, nombre, módulo 04, semana 2, actividad integradora 3. Ya que hayas guardado tu documento, guarda tu presentación en una nube, genera un enlace a dicho archivo y configura los permisos de tu archivo para que las personas con las que lo compartas puedan verlo. Si necesitas ayuda, revisa los siguientes enlaces. En este primer enlace nos dice cómo el generar un cómo guardar un archivo y cómo compartirlo en algún espacio en la red, que puede ser en OneDrive, en Dropbox
o en iCloud. En este sentido, por el peso, por el tamaño que tiene la presentación en PowerPoint, no será necesario que se suba en la plataforma el archivo, simplemente la liga para que yo pueda visualizarlo. Entonces, reitero, no tienes que subir la presentación, ¿sí? Y aquí nos indica en el punto 1, en el punto 11, perdón, ubica el apartado texto en línea cuando añadas tu envío y pega ahí la liga de tu presentación. Importante, antes de que lo subas, pues comprueba que el enlace a tu presentación en la nube sea el correcto antes de enviarlo. Cópialo y pégalo en una ventana de incógnito o privada para ver si se abre. Si no, ajusta los permisos de tu archivo y pues obviamente tu evaluación depende de que tu archivo sea visible. Opcional, si tu presentación pesa menos de 20 megabytes, pues carga el archivo en la plataforma como lo haces normalmente. Verifica que lo entregues en el formato adecuado y obviamente pues también es válido. Entonces reitero, se puede hacer de las dos maneras. Número uno es guardar el archivo, compartir el enlace en la red y simplemente pegar el enlace en pues puede llevarse a cabo simplemente en una hoja en Word y le pongo como título liga para visualizar presentación y punto. Ahí la puedo colocar. O en el espacio que te da la misma plataforma de comentarios adicionales, puedes colocar ahí la liga y yo simplemente pues me doy a la tarea de visualizarlo. Sin en cambio también nos da la otra opción, que si se te facilita más y si tu archivo pesa menos de 20 megas, lo puedas guardar y cargar en la plataforma sin mayor problema. Tanto uno como el otro es válido. Si haces, si tomas la decisión de hacerlo en la nube o hacer la presentación y cargarlo en la plataforma, esto no afecta el porcentaje de la evaluación al momento de que yo lo esté calificando. Es importante que simplemente valides y verifiques que la presentación se cargue correctamente o en su defecto que la actividad se pueda visualizar en alguna de las de los espacios que podemos utilizar para cargar información en la nube, ¿no? Entonces, en ambos aspectos es válido. Bueno, me salgo un momento de la presentación y voy a ingresar a la plataforma, esperando que no me haya sacado. Bueno, estamos aquí en la semana número 2. Pues es importante el que ustedes, para hacer la actividad, como lo comentaba al inicio de esta sesión, se revisen todos estos contenidos. Por ejemplo, vamos a revisar este que está aquí. Espero que no me haya sacado la plataforma, si no, creo que sí ya me sacó. Se agotó ahí mi tiempo, pero ahorita volvemos a ingresar sin mayor problema. Ya tengo aquí preguardada mi usuario, ahí está. Y ahorita nos deja ingresar. Vamos a darles aquí unos segunditos a que se cargue la plataforma y aquí está, ¿no? Por ejemplo, aquí nos sugiere pues que demos una lectura al concepto de literatura y realidad, lo ficticio y lo real, y que como en cada una de las semanas siempre les hago la sugerencia de que revisen los materiales. Es una mala decisión el irme de lleno a hacer la actividad sin que yo revise los contenidos. Bien, sin que pues pueda yo revisar la sesión que me haya proporcionado
el facilitador, o por qué no decirlo, pues también a lo mejor alguna otra sesión que también nos han comentado se puede hacer, ¿no? Actualmente, el que los materiales o las sesiones que vaya grabando el facilitador o los facilitadores se puedan compartir. A lo mejor la explicación o lo que yo estoy compartiendo de material no te despeja totalmente las dudas, pero a lo mejor otro material sí, de algún otro facilitador. Eso no hay mayor problema. Estamos abiertos a que nuestra labor como facilitador nos permita que los materiales que vamos desarrollando puedan utilizarlos otros alumnos de otros grupos. Entonces, yo la recomendación que les hago es de que siempre revisen los contenidos. Si aún así con los contenidos yo encuentro alguna duda, pues sea muy específico en qué duda tengo. Entonces, aquí este material, por ejemplo, ya lo revisamos. Y simplemente lo estoy colocando aquí de ejemplo. Ahí está. Y nos despeja la duda de todo lo que nos viene a solicitar la actividad. Entonces, es primordial el revisarlo. Aquí ya me salí del módulo. Y bueno, bajo esa situación, quisiera centrarme en las actividades integradoras para que ustedes puedan revisarlas. A ver, aquí está. Y nos vamos a las actividades que está. Estamos explicando la actividad integradora 3. Ya todo esto que desglosé en la presentación, pues viene aquí en la plataforma. Damos aquí unos segunditos a que nos abra la plataforma, la actividad. Y bueno, aquí nos desglosa toda la actividad 3 que tenemos que hacer. Yo quisiera nada más el compartirles, bueno, esto que está aquí, ¿no? Bueno, ¿dónde puedo visualizar todo esto? Pues ya sabemos, posesionándonos, aquí está el primer ejemplo. Esta es la breve reseña del texto de Frankenstein, ¿sí? Y digo, es una reseña muy breve, que si bien revisamos, creo que es una hoja nada más, ¿no? Y aquí está. Entonces, esta es una breve reseña. O sea, esta reseña en este texto nos da una idea de los principales aspectos de la lectura. Entonces, aquí nos dice algunos ámbitos, ¿no? A ver, lo leo rápidamente. Reseña Frankenstein o el moderno Prometeo. Víctor Frankenstein es un joven suizo que estudia medicina y obsesionado por conocer el misterio del alma humana, crea un nuevo ser, uniendo partes del cuerpo de distintos cadáveres. Al terminar, una chispa eléctrica da vida a una criatura monstruosa de más de 2 metros de altura. Víctor huye horrorizado por su creación. Sin embargo, al regresar a su laboratorio, se da cuenta que el monstruo ya no se encuentra ahí y da por hecho, erróneamente, que todo ese espanto ha terminado. La criatura, al escaparse, se ve envuelta en desdichas, pues la humanidad la rechaza por su apariencia monstruosa. Y es ahí cuando en los humanos se desencadena un odio
La historia da giros inesperados debido a la necesidad del monstruo por entablar relación con los humanos, por lo que este convence a Víctor de considerarle una compañera. Entonces, esta es la reseña que está muy explícita, muy sencilla, y ya nos dimos cuenta que sí está visible y sí viene muy sencilla. Sin en cambio, nos dice que descarguemos, se dieron cuenta, me posesioné en donde se encuentra el texto subrayado y nos manda por default a un texto. Este texto es el texto completo. Sin en cambio, nos dice la indicación de la plataforma que únicamente leamos el capítulo 4 y el capítulo 5. Entonces, nos vamos directamente, ¿sí? Nos eh, vamos directamente, este es el prólogo, me voy a ir un poquito más rápido, aquí, para encontrar el capítulo 4. Aquí está, ahí está, ya me pasé, ahí está. El texto nos dice que nos centremos en leer únicamente el capítulo 4 y 5 correspondientes al volumen 1. Aquí está, este sería el capítulo 4. Vamos un poquito más abajo hasta identificar el capítulo 5. Si aquí está. Si se dan cuenta, pues bueno, este es el texto completo y viene pues muy amplio. Entonces, nos centramos en leer el capítulo 4 y 5 correspondientes al volumen 1. Entonces, ya aquí los podemos identificar, que son prácticamente estos capítulos. Estamos hablando que es entre eh, la hoja número, ahorita específicamente les digo, qué hoja es. Es prácticamente entre la página, entre la página 21 y la página 24. Vamos a encontrar estos capítulos. Y como se darán cuenta, bueno, el texto viene pues muy amplio. Así como les comentaba, viene por volúmenes. Este es el volumen 1, el que estamos ahorita revisando. Y que de este volumen 1, pues nos interesa específicamente dar lectura al capítulo 4 y 5. Entonces aquí le estamos haciendo una breve revisión, perdón. El texto tiene 113 hojas, sin en cambio nos centramos única y exclusivamente en el capítulo 4 y 5 de la lectura. Bueno, aquí entonces nos queda claro el material, si está disponible y está visible. Entonces ya vimos la reseña, ya vimos el capítulo. Nos vamos al otro texto, que es La debutante de Leonora Carrington. Vamos a ver si también está visible. Aquí está. Y también el texto. Pues se puede visualizar, ¿no?
Aquí está. Aquí está, pues no lo encontramos está en un blog. Y aquí está, ¿no? Es prácticamente todo este texto. Entonces, pues bueno, la información disponible y está visible. Entonces, las actividades, como ustedes se darán cuenta, pues van centradas a estas dos lecturas, la de Frankenstein y la debutante de estas dos autoras, ¿no? La primera de Mary Shelley y la segunda de Leonora Carrington. Entonces, pues bueno, ya revisamos aquí y pues los materiales sí están disponibles. Entonces, hasta aquí creo que esa parte nos queda claro. Recomendación, ya les hacía y les decía, no podemos hacer la actividad, no podemos hacer la actividad de si no revisamos, estos contenidos, estos recursos. Hay que darnos el tiempo de revisarlos. Eh, porque de lleno a hacer la actividad, pues de verdad será muy complejo comprender cómo elaborar el trabajo. ¿Correcto? Bueno, sigo aquí en la plataforma y me voy de nueva cuenta a la presentación porque nos vamos a la actividad 4. ¿Qué vamos a hacer en la actividad 4? Bueno, en la actividad 4 vamos a elaborar en un procesador de texto tus reflexiones sobre textos literarios en lenguas indígenas y manifestaciones de la lírica mexicana. Lee con atención las siguientes instrucciones. Haz clic en el enlace. Este enlace nos va a permitir descargar un documento en Word, que ahorita ya lo tengo aquí descargado, y resuelve lo que se te indica en el archivo. Para ello necesitarás abrirlo y editarlo en el procesador de textos como Word o documentos Google. Una vez que realices lo que se te indica, guarda tu documento en tu equipo de la siguiente manera, con la nomenclatura que ustedes ya saben, y hay que cargar el archivo en la plataforma. Entonces, yo aquí el documento ya lo tengo descargado. Aquí está. Y es este. Actividad 4. Literatura y pluriculturalidad. Dice, escucha el poema Nezahualcóyotl, Canto de la Primavera. Lo escucharás primero en náhuatl y luego traducido en español. Después responde las siguientes preguntas. ¿Habías escuchado antes poesía en alguna lengua indígena? Si dices que sí, ¿en qué lengua? ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué emociones te transmitió o qué te imaginaste mientras lo escuchabas? ¿Qué diferencia hubo entre lo que sentiste al escucharlo en náhuatl y el español? ¿Qué te pareció el sonido de las palabras? ¿Cuál disfrutaste más? Bueno, hasta aquí nos dice el canto de la primavera que le vamos a dar control clic izquierdo y nos va a desplegar a esta página. En esta página vamos a poder escuchar lo que nos indica la actividad, que es poder eh, revisar pues aquí un poquito, en lo que lo abre el archivo, está. Y pues bueno, ya nos dimos cuenta que sí efectivamente está disponible el material, el audio. Y bueno, sabemos que aquí luego el internet o el soporte de la banda a veces no tiene palabra de honor, pero bueno, ahí está ya desplegándose. Ahí está. Y aquí lo podemos ir
pues escuchando. Ahí está, más que una disculpa, pero les reitero, a veces el internet no tiene palabra de honor, de ahí a veces les reitero que pues es a veces la implicación que trae el hacer las sesiones a veces en vivo, si no se tiene el soporte totalmente de la banda, pues esto genera a veces que no se escuche o no se pueda visualizar algo, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí entonces ya vimos que sí está disponible. Ustedes pueden simplemente dar clic aquí e ir escuchando este poema de Nezahualcóyotl tanto en náhuatl como en español. Bueno, en lo que se termina de descargar. Posteriormente dice que busquemos en internet textos o fragmentos literarios que se hayan escrito a partir de 1900 en alguna lengua indígena con su traducción al español. Puede ser de cualquier género. Elige lo que te parezca más interesante. Uno en alguna lengua indígena que se hable en una Una disculpa.